Buenas tardes, soy Paula Montero, profesora de Finanzas de la Universidad de Sevilla y junto con mis directoras de tesis Gemma Albort, María Dolores Oliver y María José Palacín, vamos a presentar nuestro trabajo de investigación titulado Factores económico-financieros que facilitan el emprendimiento musical, un estudio con músicos de Sevilla. Bien, en el sector musical predominan autónomos y pymes, pero también un entorno laboral bastante precario e incierto. Eso lleva a que los músicos profesionales deban desarrollar competencias emprendedoras que les ayuden a adaptarse a los cambios de su entorno, pero también mejorar su autoempleo. Existen investigaciones en las que se sugieren que los estudiantes de música destacan en pensamiento creativo, pero tienen muy poca confianza en sus habilidades empresariales para poner en marcha nuevas iniciativas emprendedoras. De esta forma, la formación en emprendimiento puede resultar muy importante, puesto que produce efectos positivos en las competencias emprendedoras, pero también en la intención de emprender y en la conciencia de las oportunidades de negocio. Existen también investigaciones en materia de emprendimiento en el que se han medido aquellos factores que influyen en la intención de emprender, pero muy pocos estudios dentro del contexto del sector musical. Por lo tanto, nos hemos marcado las siguientes preguntas de investigación. ¿La educación financiera en los jóvenes músicos promueve comportamientos encaminados al emprendimiento musical? ¿Y las acciones formativas sobre educación emprendedora fomentan el desarrollo de nuevas iniciativas en ese sector? La educación financiera fue definida por la OCDE como el conocimiento, la comprensión de los conceptos y riesgos financieros, así como las habilidades, la motivación y la confianza para aplicar dichos conocimientos en una buena toma de decisiones dentro de cualquier contexto. La educación financiera puede producir un efecto positivo en las habilidades empresariales y en la disposición hacia el emprendimiento. Esta variable se ha medido a través de los niveles alcanzados en los conocimientos, los comportamientos y las actitudes financieras de las personas. La educación emprendedora, por su parte, sería el conjunto de acciones formativas encaminadas a promover conductas emprendedoras. La educación en emprendimiento artístico se da en países como Estados Unidos, Australia, Alemania, Países Bajos, Noruega o Reino Unido, entre otros, e incide en el fomento de la conciencia de oportunidades de negocio, en conocimientos y habilidades emprendedoras y en el aumento de la intención de emprender. La intención de emprender es un estado mental de las personas que dirige la atención hacia el logro de un objetivo, como puede ser iniciar un nuevo negocio o mostrar cierta inclinación a convertirse en un empresario o empresaria en un futuro próximo. Puede ser una etapa inicial para aquellos estudiantes que quieren llevar a cabo nuevas iniciativas. Y aunque no todas esas intenciones se traducen en acciones reales, sí es cierto que existe consenso sobre que esta variable mide el esfuerzo que realiza un individuo para llevar a cabo un comportamiento emprendedor. De esta forma nos hemos marcado los siguientes tres objetivos. Estudiar la educación financiera que tienen actualmente los estudiantes de música, analizando sus niveles de conocimientos, comportamientos y actitudes. Conocer la educación emprendedora de los estudiantes de música, es decir, la formación que realmente han adquirido en esta materia, y analizar la intención de emprender de los estudiantes de música y la relación que existe entre esta y la educación financiera y la educación emprendedora. Dentro de nuestra metodología hemos realizado un análisis cuantitativo que consiste en un estudio pormenorizado de aquellas variables que influyen en la intención de emprender de los jóvenes músicos. Después hemos realizado un análisis descriptivo con los resultados obtenidos. Para ello, previamente, hemos tenido que recopilar datos primarios mediante una encuesta suministrada a estudiantes del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla. En la encuesta hemos medido los siguientes constructos definidos anteriormente, como son la educación financiera y emprendedora y la intención de emprender. Para los ítems de las preguntas se han seguido publicaciones previas con escalas validadas. Se ha obtenido una muestra de 130 respuestas de estudiantes de diferentes especialidades de música, teniendo en cuenta que este centro tiene en torno a 586 alumnos matriculados en el presente curso. Nuestra tasa de respuesta sería del 22,18%.
Además, en nuestras muestras hemos conseguido que todas las especialidades estuvieran representadas y en una proporción similar a los alumnos matriculados en cada una de ellas. Sobre las características de la muestra, podemos resaltar una distribución bastante igualitaria en cuanto a género. La mayoría suelen tener una edad entre 18 y 23 años, suelen ser estudiantes sin trabajo o con un trabajo esporádico y también suelen no recibir ingresos o al menos en un nivel relativamente reducido. Entrando ya en los resultados, vamos a comenzar con la primera variable, que sería educación financiera, y dentro de este constructo, el primer componente sería conocimiento financiero. En una escala de tipo Likert 5 puntos, estos estudiantes de música han alcanzado 2,08 puntos, es decir, un valor relativamente bajo. En primer lugar, se han medido sus conocimientos reales con 4 preguntas relacionadas con el interés simple y compuesto, la inflación y la diversificación. Se puede observar que tienen menos dificultades para conocer la respuesta correcta en la pregunta de inflación. Y también se aprecia que en la segunda pregunta sobre interés compuesto, mucho más compleja que la primera pregunta, tienen una más tasa de error o desconocimiento. Esto lleva a que la mayoría de los estudiantes solo consiguieran contestar realmente 2 o una de las 4 preguntas que se plantean y que son muy pocos los estudiantes que logran contestar 3 preguntas o las 4 preguntas. Entonces, estos conocimientos medidos han arrojado un valor medio de 2,45 puntos. Además, se han medido los conocimientos autodeclarados por ellos mismos con 2 preguntas de tipo ¿cómo calificaría usted su comprensión sobre conceptos, prácticas de finanzas personales y gestión del dinero? Y esta misma pregunta, pero en comparación con otros adultos de España. De esta forma, estos 2 últimos conocimientos autodeclarados han arrojado un valor medio de 2,08, algo inferior a los conocimientos reales medidos, pero bastante próximos entre sí. El segundo componente de la educación financiera sería los comportamientos financieros. Esta variable alcanza un nivel medio de 3,8, bastante superior al anterior. Esto se ha medido a través de 4 preguntas en las que tenían que expresar pues, su nivel de acuerdo sobre diferentes ítems y además se ha añadido una pregunta adicional. Podríamos destacar que en general los jóvenes músicos tienen mejores comportamientos en decisiones de consumo y en el pago de facturas. Sin embargo, muy poco llevan un control de sus asuntos financieros o establecen objetivos financieros a largo plazo. En cuanto a las dificultades para llegar a fin de mes, la mayoría expresaron que no las tenían, aunque podría llamar la atención de que más del 30% de los estudiantes han necesitado pedir dinero prestado a familiares y amigos, implicando con esto que realmente la planificación de sus finanzas personales pues, no es del todo adecuada. En cuanto a las actitudes financieras, el último componente de la educación financiera, podemos ver que este valor, que alcanzó un valor medio de 3,63, bastante similar al anterior, aunque también con bastantes posibilidades de mejora. De las 2 primeras preguntas se deduce que en torno a un 60% de los estudiantes sí consideran el ahorro y las metas a largo plazo, pero en la última pregunta este porcentaje se reduce bastante, siendo más de la mitad de los estudiantes los que están de acuerdo en gastar el dinero que tienen disponible. En esta imagen podemos ver un resumen de esos 3 componentes medidos. La educación financiera finalmente alcanza un valor medio de 3,17, que es un valor medio quizás, pero con bastantes posibilidades de mejora futura, especialmente en el componente conocimientos financieros. El segundo factor sería educación emprendedora. Esta variable alcanza un valor bastante reducido, 1,72 sobre 5. Es debido a que una proporción muy alta del alumnado manifestó no tener formación en temas sobre emprendimiento, ni tampoco haber recibido en su centro conocimientos útiles para afrontar nuevas iniciativas emprendedoras en el futuro.
Además, expresaron tener carencias en competencias emprendedoras. Esto alcanzó un valor medio de 2,31 sobre 5, especialmente en emprendimiento, en gestión financiera y empresarial y en el desarrollo de proyectos, entre otras. No obstante, sí es cierto que tienen mejores competencias en todos aquellos temas relacionados con el espíritu crítico, el pensamiento creativo y la resolución de problemas. Quizás por su plan de estudios pues pueden tener un desarrollo más adecuado de estas últimas competencias, pero una menor formación para llevar a cabo competencias relacionadas con el emprendimiento y las finanzas. Por último, la variable intención de emprender, que se ha medido a través de 6 preguntas, nos ha arrojado un valor medio de 2,44, que es relativamente reducido. No son muchos los estudiantes que desean llevar a cabo proyectos emprendedores o gestionar un negocio en el futuro. De esta forma podemos llegar a un resumen de todos nuestros constructos o variables, donde se puede apreciar que en general se alcanzan niveles bajos o medios, especialmente en la educación emprendedora y en la intención de emprender de estos estudiantes de música. Para conocer la influencia de la educación financiera y la educación emprendedora en la intención hacia el emprendimiento, se ha dividido las respuestas de las dos primeras variables según los alumnos hubiesen alcanzado unos niveles bajos, medios o altos. El nivel bajo sería aquel menos de 3 puntos, medio entre 3 y 3,99 y alto entre 4 y 5. Posteriormente, hemos observado el valor medio alcanzado en la intención de emprender para cada nivel. Así, podemos resaltar que aquellos estudiantes con niveles superiores en educación financiera tienen también mayores intenciones emprendedoras y viceversa. Y en el caso de la educación emprendedora, el resultado es bastante similar. Aunque es cierto que no hay ningún alumno con un nivel alto en educación emprendedora, sí podemos ver una diferencia entre los que tienen un nivel bajo con una intención de emprender de 2,39 o un nivel medio con un valor superior de 3,47. Por lo tanto, se puede establecer una relación directa entre los dos factores educacionales y la intención de emprender. Para concluir, podríamos decir que nuestro estudio empírico se ha centrado en analizar dos factores muy influyentes en el comportamiento emprendedor de los jóvenes músicos, como son la educación financiera y la educación emprendedora. Ambos factores han alcanzado realmente niveles medios de bajos o medios, derivando en reducidas intenciones emprendedoras por parte de estos estudiantes. Podemos deducir una relación directa entre la educación financiera y emprendedora y la intención de emprender, en línea con estudios previos. Observamos también, en línea con otros estudios, que existen bastantes posibilidades de mejora en los planes de estudio y centros educativos del ámbito musical, para que de alguna forma se pueda incidir en un mejor desarrollo de competencias emprendedoras. Y nuestras futuras acciones están encaminadas a testar nuestro modelo de investigación con técnicas de estadística multivariante para probar y estimar las relaciones observadas en este presente estudio. Muchísimas gracias por su atención y si tienen alguna duda, pues estaríamos encantados de atenderles.